Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y obviamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Buenos días todavía, querido Vicente, me va muy bien, muchas gracias. Pues, fíjate que inicio con una frase del pensador, activista político y emblemático líder Martin Luther King. Luther King decía que un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los momentos de cambio y controversia. Aquí en México ya no existe eso, se acabó. La oposición, los periodistas neoliberales, los reporteros corporativos se niegan a debatir y llama muchísimo la atención porque el argumento, mejor dicho, su descalificación es que los periodistas de investigación que no trabajan en los grandes corporativos, por añadidura, sirven a López Obrador, sirven a la Cuarta Transformación, sirven a Morena y quién sabe qué otros enjuagues en su delirante interpretación crean. Ellos dicen que los periodistas que estamos de este lado, transmitiendo en los canales alternativos, somos una feligresía. Así nos dicen, son la feligresía de la 4T, son la parroquia de fieles de López Obrador, son su congregación, etcétera. Epítetos oprobiosos y nada más. Nosotros señalamos mediante pruebas, mediante documentación. Y esto tiene que ver con la cerrazón de lo que ellos acusan. Dicen que somos una parroquia, una congregación, fieles. Sin embargo, ellos se niegan a debatir, querido Vicente. Plantean una idea, la acompañan de un desafío y además lo hacen de manera beligerante y después se niegan a debatir. Estoy pensando concretamente en el silencio oprobioso de Ricardo Rafael al no aceptar la invitación al debate que le planteé yo, que le planteaste tú y que todos prácticamente, incluso sus propios seguidores en su cuenta de Twitter, lo alentaron. Vamos, éntrale, un encuentro, pero no lo quiso hacer. No lo íbamos a denostar, pero no se aventó al ruedo. ¿Por qué? Porque tienen una cola larguísima que les pisa. Y esto tiene que ver no solamente con este personaje, sino con otros. Fíjate que yo entiendo que aquí hay un colaborador que se llama Julio Cerroa, entiendo. Confieso que yo no lo conocía y lo vi justamente cuando tú anunciaste que ibas a debatir con Marco Levario, el director de Etcétera, el aplaudidor de Enrique Krause. Ahí yo me enteré de la existencia de este personaje. Eso es ignorancia mía, porque, bueno, yo no puedo conocer a toda la gente, ni me interesa tampoco. Pero ahí vi su despliegue inaudito de ignorancia. Un despliegue inaudito porque como moderador quedó a deber. Como personaje que incursiona o intenta incursionar en las ideas, pues bueno, fue trompicante. No sabía, por ejemplo, y se lo dije ayer, porque me hizo un señalamiento ahí, y lo digo esto no como una vendetta personal, pero sí como derecho de réplica. Dice que yo ya me perdí. Apareció ahí con un Twitter, dice, Ricardo Sevilla pasó de operador de Operación Berlín a operador de la Cuarta Transformación y que cobro con Morena o algo así. Entonces, a mí me gustaría que me lo probara. Entiendo que él dice ser un periodista de investigación. Entonces, a mí me parece muy irresponsable que un personaje que dice ser
un periodista de investigación acuse este tipo de cosas, porque entonces ponen en entredicho que realmente lo sea. Yo estaría muy bien que me presentaran los videos, los contratos, los recibos de pago de que cobro. A ver, maestro, para hacerle justo a la historia, déjame leer lo que escribió, ¿no? El señor Sevilla, el señor Ricardo Sevilla ya se perdió. No le gusta que ni con el pétalo de un tuit se toque a la 4T. Pasó de operador de la Operación Berlín a operador mediático de la 4T y se vale. Me pregunto si Ricardo Sevilla, exoperador de la Operación Berlín, ahora trabaja pro bono o también cobra, pero ahora en Morena. Es pregunta. A eso te refieres, ¿no? A eso me refiero, pero es una pregunta retórica. La pregunta retórica tiene la tramposa habilidad de formular una pregunta, pero ya tiene implícita una respuesta. A mí me parece que esto deja a un lado la controversia. A mí me interesa muchísimo que exista una controversia que, pues bueno, estamos adoleciendo de eso, porque en los medios de comunicación se sufre de falta de diálogo, de ausencia de deliberación, pero no puedes presentarte a un lugar y lanzar una acusación así nada más, y si lo haces, pues bueno, tienes que darle la oportunidad al otro de defenderse y que te pruebe lo contrario, porque de eso se trata. Estamos nosotros, entiendo que Julio también, yo no soy su enemigo, no lo conozco, insisto, y su trabajo tampoco, apenas vi un par de cosas ahí que lo estuve googleando, etcétera, pero no lo conozco. Entonces, yo no lo desacredito. Él me dice que estoy perdido. Ese es un adjetivo que me parece demasiado apurado y que no abona a la deliberación. Pero más allá de todo esto plantea un escenario donde no estamos dispuestos a ver las cosas en su justa dimensión. Roa lo escribe a propósito de lo que yo publiqué sobre Julio Astillero. Yo dije que Julio Astillero, y ayer también aquí en Sin Censura lo compartí, me parece un periodista con una larga trayectoria, que tiene un trabajo luengo. Evidentemente, pues es un periodista ya de cierta edad, y pues bueno, tras de sí, dedicado a todo este asunto desde hace años, evidentemente acuñas y gozas de una carrera pues nutrida. Pero más allá de eso, que lo reconocí aquí en Sin Censura y lo publiqué en Twitter, también di voz, como debe hacer un periodista, a la contraparte, a Vilchis. Y dije que la había adjetivado de una manera pues que me pareció impropia. Ahí está el tuit y le adjudicó en un solo tuit, escribió 6, pero en uno solo se le aventó el cascada a Julio Astillero, calificándola pues de falta de rigor, de dogmática, etcétera. Todo lo que ya sabemos, y eso lo puse en contexto, y eso no le gustó a Arba. Entonces, yo, ¿dónde tengo que ver ahí con la 4T? ¿Dónde tengo que ver ahí con Morena? Me pareció es un dislate, como de esos discos rayados que de pronto vemos en las películas cómicas, que tú estás en un tema y de pronto alguien sale con una grasejada que no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es porque creemos que toda la prensa y todos los personajes estamos ideologizados. Y eso no es así. Aquí, lamentablemente, estamos acostumbrados a que nos presenten las cosas en blanco y negro. Y hay toda una paleta de colores que tú tienes que recorrer para poder llegar de un lugar a otro. Entonces, no estamos dispuestos a controvertir sobre ello y descalificamos a las primeras de cambio y dicen, bueno, es que si critica a Julio Astillero, entonces es un hincha de la 4T. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo puse
a Astillero en sus justas dimensiones, me parece, o mejor aún, desde mi punto de vista, que se puede controvertir, pero jamás dije que yo poseía la verdad sobre todo esto. Ahora, hay que entrar a profundidad sobre el concepto de debate, porque el debate intelectual es muy diferente a un duelo, un duelo no necesariamente dialéctico, que en realidad tendría que reducirse a una cuestión de resultados argumentativos. Si tú presentas ante la gente una postura, la tienes que defender, sí, con vehemencia, pero la vehemencia no importa, y es lo que ayer decíamos sobre Vilchis. ¿Qué le están condenando? Que esté nerviosa, que palidezca, que no hable de corridito. Eso no tiene nada que ver con sus planteamientos. Si los otros son circenses de la palabra, equilibristas verbales y todo eso, es artilugio retórico. En realidad, el debate intelectual tiene que ver con una confrontación con las ideas, no con las personas. No es una camorra, no es una pelea callejera. Y en la tradición intelectual mexicana hay una larga experiencia de duelos, que no de debate. Hay que recordar, por ejemplo, los duelos intelectuales entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis. ¿Qué decía uno? Octavio Paz decía de Carlos Monsiváis: Carlos Monsiváis no tiene ideas, tiene ocurrencias. ¿Lo probó? No, era un artilugio verbal. ¿Qué respondió Carlos Monsiváis? Octavio Paz no tiene ideas, tiene recetas. Pero se convirtió en un intercambio de recursos retóricos, de metáforas, de imágenes, de metonimias y todo eso que ellos hacían muy bien, porque eran literatos muy bien sobrados. Hay que recordar los debates entre Ignacio Manuel Altamirano y Manuel Paino. Para la gente boba como esta gente que se dice intelectual, que ponen en un solo saco a la tradición liberal decimonónica, que dice que eran amiguitos, y Guillermo Prieto y Zarco e Ignacio Ramírez andaban prácticamente de la mano en todos los foros, es una mentira. Ignacio Manuel Altamirano, que fue diputado, que fue congresista liberal, pidió que mataran a Paino en la tribuna, y ahí está en las obras completas de Ignacio Manuel Altamirano, donde pide la cabeza. Entonces, este tipo de confrontamientos son duelos, y no hay que tomar eso como un ejemplo para que nosotros podamos controvertir, para que podamos incluso dialogar, porque el debate es muy importante para la sociedad mexicana. Es una forma en la que podemos nosotros comunicarnos y combatir todo esto que estamos acusando aquí en Sin Censura, en varios medios, en Regeneración, sobre el gran problema que significa que en estos foros de Televisa, de Televisión Azteca, haya una unanimidad de puntos de vista. Tenemos que abrir espacio al debate responsable, y no lanzar acusaciones a vuela pluma, o peor aún, como dice la frase hecha, arrojar la piedra y esconder la mano. Ayer Fernando García Ramírez, subdirector de facto de Letras Libres, porque no aparece el directorio, pero es el subdirector de Letras Libres, salió a acusar. Ayer en Sin Censura presentábamos toda esta historia sobre la vigilancia que tenía en Operación Berlín el equipo de Krause sobre López Obrador. 3 años tenía que Fernando García Ramírez había sido señalado, presentado con pruebas toda su participación, y había hecho mutis. Pero ayer salió, ¿y con qué crees, querido Vicente? Con una serie de diatribas. Me llamó descerebrado, dijo que no hicieran caso a lo que decía. Yo le estaba ofreciendo sus correos electrónicos, donde él en Regeneración está
el reportaje con todos los elementos y no lo debatió, le valió gorro. Entonces apeló a la caricaturización, al descreto, y dijo, no le hagan caso a este descerebrado. Imagínate nada más, estos tipos son los que trabajan para Manuel Arroyo, el dueño del Financiero, el dueño del Bloomberg. A mí se me hace, maestro Ricardo Sevilla, que están, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy de Enrique Krause, están ofuscados, maestro Sevilla. Están completamente ofuscados, sí, y están mellados, están marchitos ya. ¿Por qué? Más allá de la longevidad física que tienen, ya tienen también una longevidad intelectual, tratando de conducir los destinos artísticos, intelectuales, periodísticos, informativos en México. Y los niños, como dice la frase también, ya crecieron. Los niños, las niñas ya crecieron y se hicieron respondones. Entonces, todas esas generaciones que fueron mancilladas, maltratadas, ninguneadas y que se fueron formando en las mazmorras de la cultura, porque estos sujetos los echaban, les cerraban las puertas, los desacreditaban, los apeaban y no aceptaban llevar el caballo como el palafrenero de García Ramírez. Entonces ya no estamos dispuestos a que eso continúe. Ahora, ya nada más para cerrar con el asunto de Roa, el debate que yo le planteé no fue un duelo, no es un reto beligerante, no es un asunto de titanes medievalistas, ni de espadas, ni de cuchillos, no, nada más alejado de eso, porque yo siempre debato. Tengo una gran pasión por el debate, porque decía el poeta francés Paul Valéry que la pasión por la destrucción incluso es una pasión creadora. Y es que si tú no destruyes las viejas construcciones ya viejas, supongamos te venden un terreno y ahí hay un armatoste inservible, pues lo tienes que derrumbar. ¿Para qué? Para después edificar algo muy sólido. Y es precisamente de lo que se trata esta transformación, que incluso va más allá de los planteamientos del propio presidente, porque no lo hemos entendido de esa manera. Es una transformación no solamente en el ámbito social, en el ámbito político, es también una transformación en los ámbitos culturales, en los ámbitos artísticos, en los ámbitos de todo tipo en México. Entonces, si no entendemos esa parte, vamos a seguir ahí enmoheciéndonos y dándole la palabra a estos sujetos que ya se ve. Tú lo has dicho, me lo han dicho en otros foros también. Cuando ven esto en Twitter, me dicen, bueno, yo alzo la mano y que se venga para este foro y lo debatimos. Pero ellos imaginan que yo les voy a dar una paliza, pero parece que los estoy retando a muerte, como lo que hizo Irineo Paz y el hermano de Justo Sierra. Irineo Paz fue el abuelo de Octavio Paz, poca gente lo sabe, pero Irineo fue un revolucionario, mejor dicho, un porfirista. Revolucionario fue Octavio Paz Solórzano, el padre de Paz, y tuvo un duelo con el hermano de Justo Sierra y lo mató. Pero no estamos hablando de eso, yo no en particular. Ahí está Julio Astillero, ni siquiera me puso un like, no se lo reprocho porque yo no trabajo para eso, Vicente, público. A mí no me interesan los likes de los personajes, porque yo me pregunto, ¿por qué defender la credibilidad de un personaje, de un periodista, de un intelectual? Pues que se defienda solo. No dicen que tiene los argumentos, no dicen que tiene los pelos de la burra en la mano, pues que los planteen, que los expongan y que no sean como estos motivadores en un estadio, en un foro, que dicen, a ver, apóyenme, ¿quién dice que tengo la razón? ¿Y quién dice? No, eso es una payasada. En realidad, si nosotros tenemos los argumentos, podemos presentarlos y dejarnos de eufemismos y dejarnos de fantocherías. Entonces, el debate es eso.
no acabar con el adversario, no desdeñarlo, tomarle la palabra. Y si nosotros tenemos los argumentos, pues entonces no va a haber ningún problema y no vamos a salir ni siquiera enemigos. Es como una pelea en artes marciales. La gente que combate en un encuentro de taekwondo, por ejemplo, o del arte marcial que quieras, pues pelea, termina la pelea, bueno, antes y después se dan la mano, incluso terminan el encuentro con un abrazo, pero aquí no. Entonces, estos intelectuales de la élite, estos intelectuales voceros del corporativismo, se entiende que no quieran debatir, pero imitar esas prácticas, Julio Astillero, Julio Roa, los Julios, o sea, por favor, se entiende que Ricardo Rafael no quiere prestar argumentos, pero ustedes, por favor, suena a una afrenta terrible. Entonces, yo debato cuando sea propicio, cuando sea necesario, porque tampoco voy ofreciendo puerta a puerta al canvaseo madriles intelectuales. Aquí lo dejo, querido Vicente. Maestro, antes de que te vayas, hablando de madrizas intelectuales, dame tu opinión acerca de esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de Enrique Krause. Grábeme, don David. El presidente Andrés Manuel López Obrador creo que dio cátedra para una figura tan desgastada como Enrique Krause. Lo exhibe en toda su contradicción. Una dictadura plebiscitaria es imposible, porque el plebiscito es parte fundamental de la democracia. Mole, doña María, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las declaraciones que aquí le presentamos hace un par de días de Enrique Krause sobre el hoy presidente. Estaba leyendo a Krause, pero más que nada su mensaje de Twitter, haciéndome una crítica, entre otras, ¿no? Dice, dictadura plebiscitaria. Fíjense lo absurdo. ¿Cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? Pues es un contrasentido. La dictadura no puede ser plebiscitaria, porque el plebiscito tiene que ver con la democracia. El problema de Krause es que no sabe de política, no sabe de ciencia política. Y además, si está ofuscado, pues más se confunde. Fue a España a recibir un premio del Rey. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Enrique Krause. Está ofuscado, no sabe de política. Enrique Krause, tengo entendido por Quique Legorreta, que me acaba de alertar, que escribió un tuit y lo borró, en el que se queja de el presidente Andrés Manuel López Obrador por un supuesto reclamo del presidente por no haber hecho llamados a participar en la consulta del 1 de agosto. Ricardo Sevilla, tu reflexión sobre los dichos del presidente para cerrar. Bueno, rápidamente le va a ir como en feria ahí a su community manager, porque ya sabemos que Krause no sabe encender la computadora y menos entrar a Twitter. Entonces le va a ir como en feria, porque seguramente el ingeniero nacionalizado español dictó una cosa, el community manager lo subió a su Twitter, lo vio, lo revisó el ingeniero y se encabronó. Entonces le va a ir como en feria, y ante este tipo de irresponsabilidades que dice el presidente y dice bien, dan ganas de darle unas calificaciones de grueso calibre, porque es precisamente de lo que estamos hablando. Sí, no sabe de historia, no sabe de ciencia política, no sabe ni siquiera lo que es la diferencia entre una biografía y una novela, no escribe, no es un escritor para pronto. Entonces,
hay que tener en cuenta que estos personajes ya están encallados ahí, querido Vicente. Ya son gente asilvestrada y lo único que hacen para tratar de reconquistar lo que alguna vez tuvieron, pues es tratar de salir a la arena pública y con mazos y con cuchillos y con lanzas, y digo silvestres por algo, porque eso es lo que hacen, desacreditar, denostar, pero como lo hacen con mucha gravedad desde los medios monopólicos de comunicación, entonces la gente ve un set muy bonito y a mí me ve con una pared aquí atrás blanca y me ve oscuro porque no tengo una buena luz, entonces dice, es pobre, está jodido, está aprieto, no hay que hacerle caso. Eso es muy importante porque es algo que está en el ideario del mexicano y que estos personajes canallas lo inocularon en el imaginario mexicano. Te envío un fuerte abrazo, querido Vicente, nos vemos mañana y los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego, en lo que publicamos hoy en Regeneración, va una investigación especial en un ratito sobre Germán Martínez, el senador morenista de Operación Berlín. Mañana lo comentamos, querido Vicente. Fuerte abrazo, público. Claro que sí, gracias, Ricardo. Estamos al pendiente de lo que publiquen sobre Germán Martínez, el que fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el que fuera uno de los hombres más cercanos de Felipe Calderón y que se cambió de camiseta y terminó en las filas de Morena, aunque muchos seguimos cuestionando sus comentarios y decisiones en ocasiones desafortunados. Bueno, Enrique Krause, y grábeme, don David, Enrique Krause se queja, llora porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le reclama su